Bienvenidos a Minutos de C.S. Lewis. Hoy vamos a abordar un tema que, al principio, podría hacerte sentir incómodo. Pero quiero que sepas desde ya que esto no se trata de juzgarte. Se trata de aprender una verdad que puede liberarte. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que Dios realmente dice sobre el pecado sexual? No lo que dice la sociedad, no lo que insisten tus amigos, sino lo que está escrito en la Biblia. Entiendo que este es un tema profundo que requiere valentía para abordarlo con honestidad. Quiero comenzar diciéndote esto. Dios no está aquí para avergonzarte ni para quitarte tu alegría. De hecho, es todo lo contrario. Dios te ama tanto que nos ha dado instrucciones claras en las Escrituras para protegerte, guiarte y llevarte a una vida de libertad y plenitud. El pecado sexual puede, silenciosamente, echar raíces en nuestras vidas, crecer fuera de control y causar serios problemas antes de que nos demos cuenta. Y esto es importante. No solo nos afecta individualmente, sino que también daña nuestras relaciones, familias e incluso nuestra conexión espiritual con Dios. ¿Por qué Dios se preocupa tanto por esto? Porque Él creó la intimidad como uno de los regalos más hermosos y sagrados que podemos experimentar. No es solo un acto físico, sino también emocional y espiritual. Cuando nos alejamos del plan de Dios, corremos el riesgo de romper los lazos que Él quiso fortalecer en nuestras vidas. Y cuando eso sucede, lastimamos a otros, a nosotros mismos y, sobre todo, entristecemos el corazón de Dios. Hoy hablaremos de los 7 pecados sexuales más graves que la Biblia dice que Dios detesta. Estas no son reglas arbitrarias para limitarnos, sino advertencias de un Padre amoroso que quiere protegernos del mal. Aunque esto pueda parecer intenso al principio, te pido que te quedes conmigo. Al final, espero que veas cuánto Dios te ama, cuánto desea perdonarte y restaurarte, y cómo puede transformar incluso la historia más rota en algo hermoso. Antes de continuar, déjame aclarar algo. Esto no se trata de juzgar. Ninguno de nosotros es perfecto. La Biblia nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Eso me incluye a mí, a ti y a todas las personas en este mundo. La buena noticia es que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado, y su perdón está disponible para todos los que lo piden con sinceridad y humildad. Así que, mientras hablamos de estos 7 pecados, te animo a escuchar con el corazón abierto. Esto no se trata de culpar a nadie ni de hacer que alguien se sienta sin esperanza. Se trata de arrojar luz sobre lo que nos separa de Dios y descubrir la libertad que viene cuando nos alejamos del pecado y nos volvemos a Él. Comencemos. Pecado número 1. El adulterio. El adulterio es un tema serio. Probablemente ya has escuchado esta palabra antes. Está entre los 10 mandamientos. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Y por qué Dios considera este pecado tan grave? El adulterio es romper la promesa sagrada del matrimonio. No se trata solo de una traición física, sino de quebrar la confianza y el pacto hecho ante Dios y tu cónyuge. El matrimonio es más que un contrato. Es una unión sagrada creada por Dios para reflejar su amor inquebrantable. Dios compara el matrimonio con la relación entre Cristo y la Iglesia. Un vínculo inquebrantable, fiel y lleno de amor desinteresado. Cuando alguien comete adulterio, es como lanzar una piedra en un lago tranquilo. Las ondas se extienden mucho más allá del acto inicial. Destruye la confianza, daña familias y lastima a todos los involucrados, incluyendo hijos, amigos y comunidades. Proverbios 6:32 nos dice que el que comete adulterio carece de juicio. El que así lo hace se destruye a sí mismo. El adulterio no solo lastima a otros, sino que también corroe el alma, la integridad y la paz interior. Dios odia el adulterio porque conoce el sufrimiento que causa, cómo distorsiona su hermoso plan para el matrimonio y la intimidad, y el ciclo de culpa, vergüenza y destrucción que trae. Sin embargo, si has cometido este pecado, quiero que sepas que no es el final. Piensa en el rey David, quien pecó con Betsabé y enfrentó severas consecuencias. Pero cuando se arrepintió sinceramente, Dios lo perdonó. El Salmo 51 muestra cómo es un arrepentimiento genuino. Si has fallado, anímate. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Si estás casado, protege tu matrimonio con pasión. Establece límites claros y sé responsable. Si has sido lastimado por el adulterio, recuerda que Dios ve tu dolor.
Él es un Dios que restaura y puede sanar incluso las heridas más profundas. Pecado número 2. La fornicación. La fornicación se refiere a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Quizás pienses, ¿cuál es el problema? Todos lo hacen. Es parte de las relaciones modernas. Sin embargo, veamos lo que la palabra de Dios nos dice. En 1 Corintios 6:18, Pablo nos instruye a huir de la inmoralidad sexual. A diferencia de otros pecados que afectan lo exterior, el pecado sexual impacta directamente nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu. Dios creó la intimidad para ser más que un simple acto físico. Es un vínculo profundo, emocional y espiritual. Estudios científicos muestran que, durante la intimidad, nuestro cerebro libera hormonas que crean apego y confianza. Cuando tratamos algo tan sagrado de manera casual, rompemos ese vínculo y terminamos lastimándonos a nosotros mismos y a los demás. En la cultura actual, la fornicación a menudo se celebra en películas, música y redes sociales como algo normal, inofensivo o incluso empoderador. Sin embargo, el estándar de Dios permanece inalterado. Su plan para la intimidad fue diseñado para ocurrir dentro del pacto del matrimonio, donde es más seguro, más satisfactorio y más honroso para él. Hebreos 13:4 afirma claramente que el matrimonio debe ser honrado por todos, y el lecho conyugal debe ser puro, porque Dios juzgará a los inmorales y a los adúlteros. Quizás te sientas convencido ahora. Tal vez has luchado con este pecado y parece un ciclo interminable. Recuerda, la gracia de Dios es más grande que cualquier error. En Juan 8, Jesús perdonó a una mujer sorprendida en adulterio y le dijo, «Vete y no peques más». Ese es el corazón de Dios. Él no quiere condenarte, quiere liberarte. Si estás involucrado en fornicación, primero reconoce que es un pecado. Luego, vuelve a Dios con un corazón sincero y pídele que te ayude a vivir en pureza. Si estás en una relación donde el pecado sexual está presente, ten el valor de establecer límites o, si es necesario, aléjate. Confía en que Dios honra a quienes lo honran. Vivir en pureza no es solo seguir una regla, sino entrar en la vida que Dios planeó para ti. Una vida llena de paz, alegría y bendiciones. Pecado número 3. La homosexualidad. Este es un tema altamente controvertido hoy en día, pero necesitamos examinar lo que la Biblia realmente dice al respecto. La palabra de Dios es clara en varios pasajes, como Romanos 1, 26-27. Donde Pablo describe que hombres y mujeres abandonaron el uso natural del cuerpo y se entregaron a pasiones vergonzosas. En 1 Corintios 6, 9-10, él enumera a aquellos que no heredarán el reino de Dios, incluyendo a los que practican la inmoralidad sexual y los que se involucran en relaciones homosexuales. Antes de continuar, quiero enfatizar algo muy importante. Dios ama a todas las personas. Si has luchado con esta cuestión o conoces a alguien que lo hace, debes saber que esto no significa que Dios los odie o los rechace. Al contrario, Él desea restaurar y transformar vidas. El pecado, en cualquier forma, nos aleja de Dios. Esto no se trata de atacar a individuos, sino de reconocer que todos necesitamos arrepentimiento y cambio. Jesús ofreció perdón a la mujer adúltera, pero también le dijo, «Vete y no peques más». Juan 8:11. Si luchas con esta cuestión, debes saber que hay esperanza. Dios es poderoso para transformar cualquier corazón y ofrecer una nueva identidad en Cristo. Él llama a todos a la santidad, y este camino puede ser difícil, pero con la gracia de Dios, todo es posible. Pecado número 4. La lujuria. La lujuria es un deseo intenso e incontrolable por el placer sexual. Aunque el deseo en sí no es malo, Dios nos creó con esta capacidad. Se convierte en pecado cuando está fuera de los límites que Él estableció. Jesús dijo en Mateo 5:28, «Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Esto muestra cuánto Dios toma en serio la pureza del corazón. La pornografía es uno de los mayores impulsores de la lujuria en la sociedad moderna. Con Internet, es más accesible que nunca y ha causado estragos en hogares, relaciones e incluso en la salud mental de muchas personas. Si luchas con la lujuria o la pornografía, debes saber que no estás solo. Millones de personas enfrentan esta batalla. Pero la buena noticia es que hay libertad en Cristo.
Filipenses 4:8 nos enseña a llenar nuestras mentes con cosas puras y edificantes. Para vencer esta lucha, necesitamos buscar a Dios, huir de la tentación y, si es necesario, buscar apoyo en hermanos en la fe. Pecado número 5. La prostitución. La prostitución es un pecado mencionado repetidamente en la Biblia. En Proverbios 7, vemos una advertencia contra la mujer inmoral que seduce a los hombres y los lleva a la destrucción. Aunque muchos asocian la prostitución solo con el acto de vender el cuerpo, la verdad es que cualquier forma de explotación sexual, ya sea pornografía, prostitución o incluso usar el cuerpo para manipular a otros, cae en esta categoría. 1 Corintios 6, 15-16 nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Cuando nos unimos a alguien de manera impura, estamos deshonrando ese templo. Sin embargo, Dios es un Dios de restauración. Si miramos la historia de Rahab, la prostituta de Jericó, veremos que fue transformada y se convirtió en parte del linaje de Jesús. Esto demuestra que, sin importar el pasado de una persona, Dios puede redimirla y darle un nuevo comienzo. Pecado número 6. El abuso sexual. Este es uno de los pecados más terribles, pues no solo ofende a Dios, sino que destruye vidas. El abuso sexual, incluyendo violación y explotación, es severamente condenado en la Biblia. Deuteronomio 22, 25-27 habla de la gravedad de este pecado y cómo debe ser tratado con justicia. Dios es un Dios de justicia, y Él ve el dolor de las víctimas. Si has sido víctima de abuso sexual, quiero que sepas que Dios te ve. Él se preocupa por tu dolor y desea sanarte. No estás solo, y hay esperanza en Cristo. Si has cometido este pecado, arrepiéntete y busca ayuda. Dios puede perdonar cualquier pecado, pero también exige justicia y un cambio de corazón. Pecado número 7. El incesto. El incesto es un pecado claramente prohibido en la Biblia. En Levítico 18, Dios establece límites claros para las relaciones familiares. Este pecado no solo causa confusión emocional y espiritual, sino que también puede resultar en serias consecuencias físicas y psicológicas. Dios desea que respetemos los lazos familiares y vivamos de acuerdo con su plan perfecto para la intimidad. Si tienes un pasado o luchas en esta área, debes saber que Dios puede transformar tu historia. El arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración. La gracia de Dios está disponible para todos. Después de escuchar sobre estos 7 pecados, quizás te sientas abrumado. Pero quiero que sepas que la gracia de Dios es más grande que cualquier error que hayamos cometido. 1 Juan 1:9 nos promete que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si has caído en alguno de estos pecados, no pierdas la esperanza. Dios no quiere condenarte, Él quiere restaurarte. El arrepentimiento verdadero lleva a la transformación, y cuando nos alejamos del pecado y buscamos a Dios, Él nos da un nuevo comienzo. Si este video te ha hablado, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, Dios te ama y desea que vivas una vida de libertad y santidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.